Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversándome. Y pues bueno, espero que estén muy bien y que se encuentren lo mejor aquí nuevamente con este formato en solitario, por así decirlo, que cada vez le agarro más aprecio. De hecho, ahorita justo antes de iniciar a grabar, estaba viendo obviamente la parte de qué tanta repercusión pueden tener este tipo de ligeras, ¿no? O mejor dicho, este tipo de breves conversaciones entre mí mismo, que para mí son más como un espacio en el cual puedo expresar lo que repito muchas veces se te queda en la mente y es difícil o ponerla en una historia, es difícil tal vez incluso solo dejarlo con una frase, lo demás, o sea, tener ese espacio para platicar y que pues obviamente hay de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el anterior episodio tiene tres, cuatro vistas, algo así. Que ojo, ¿eh? O sea, creo que sí es bien importante, sobre todo para personas que quieran estar en esta parte de creando contenido y lo demás, desapegarte de eso completamente. O sea, las vistas valen madre completamente. O sea, porque eso es algo muy, se me fue. Bueno, es algo que al final sí son unas métricas, por así decirlo, que te ponen las redes sociales, pero muchas veces el cómo aumentar esas métricas, pues no siempre van de la mano con que estés satisfecho con algo que estás haciendo, ¿no? Y que obviamente, como en todos, hay maneras de hacerlo, pero, pues bueno, aquí ya creo que es otro tema que no quería hablar hoy, pero a grosso modo, nada más como ligero comentario, como ligera introducción. Sí, pues saber que tendrías que definir cuál es tu objetivo con la red social. O sea, si tu red social sí es crecer y todo demás, tienes que invertir también en otros lados, porque obviamente hay formas de crecer, obviamente hay maneras en las cuales puedes estructurar tus redes sociales para llegar a ciertos números. No tiene absolutamente nada de malo, depende, repito, depende mucho del objetivo que tú tengas con tu red social, ¿no? Pero disfruto mucho esto, o sea, disfruto mucho esto. Ya va a ser, creo que el episodio 9 10 por ahí, o sea, ya va para rato que estoy implementando esto. Y la verdad también me da un respiro porque es ya difícil mantener tantas conversaciones. O sea, en la cuestión de invitados, en la cuestión igual que es difícil planear horarios, planear eh, distintas horas, por ejemplo, cuando de repente tengo invitados de otras partes en otros países, ¿no? Por ejemplo, que apenas tuve, que hoy se está estrenando El Buen Sebas, bueno, ayer, que pues el horario es diferente, o sea, es difícil, por ejemplo, llegar a hacerlo eso, no una vez, sino mantenerlo 90 100 veces ya casi, es complejo, ¿no? Y por ejemplo, tener esta libertad de tener un espacio en donde pues nada más estoy yo hablando, pues para mí igual me da un cierto respiro en esa parte de la creación de podcast, de la creación de contenido de ese lado, ¿no? Pero bueno, después de ese ligero mensaje introductorio, ¿de qué quiero hablar de hoy? Hubo, como hace una semana, no sé, pero no sé si ustedes sean de los que suben estados a WhatsApp. Yo la verdad casi no subo estados a WhatsApp, es raro que lo haga. Pero hubo un estado en WhatsApp que me encontré que justamente decía algo así, lo voy a parafrasear, pero era una imagen que decía, eh, es que como dice que está científicamente comprobado, piensan que es verdad y no es así, ¿no? Y obviamente abajo había una imagen de sarcasmo como de, güey, ¿cómo no? O sea, si está científicamente comprobado es verdad y lo demás. No sé si me voy a entender o no, pero obviamente haciendo referencia a que esta frase es sarcástica, ¿no? Y yo creo que poniéndolo o, pues sí, ponderando como que esa persona pues no sabe de lo que habla o esa persona no tiene idea, ¿no? De lo que está hablando. Pero se me hizo bien interesante porque dije, ok, si ya te vas realmente a la cercanía, ¿el qué rol juega la literatura, la evidencia científica en general en lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Como profesionales? Es bien interesante porque partiendo de ahí, científicamente comprobado. ¿Qué es científicamente comprobado? Al menos yo lo entendería como de, ok, ya tenemos un gran acúmulo de evidencia de muy buena calidad que nos señala o nos concluye que tal práctica o tal suplemento o tal intervención es, en algunos casos, pues es segura, ¿no? Bueno, depende igual mucho cómo va orientada la práctica, ¿no? Pero por así decirlo, pongamos como el ejemplo de, es segura o funciona, ¿no? Eh,
para obtener tal resultado, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que se me viene a la mente es la parte de las dietas altas en proteína, ¿no? Que bueno, igual ahí, bueno, es un tema, es un tema, porque también probablemente no hay tanta evidencia de qué tantos gramos realmente requerimos, ¿no? Ahorita se me vino a la mente un artículo que alguna vez escribió Eric Drexler, si no mal recuerdo, en Más, que justamente hacía referencia de, oye, muchas veces vamos con la bandera de que 2 gramos es lo de regla y lo demás, pero realmente ya que te pones a inmiscuir bien en la evidencia, ¿no? O sea, bien de cerca, te das cuenta de, probablemente, obviamente parafraseando y dejando en claro que es bastante probable que me equivoque, sin embargo, pues quien guste puede ir a revisar el artículo en Más, no recuerdo qué volumen y edición sea, disculparán. Pero ya una vez que te pones a revisar de cerca, si no mal recuerdo, decían, pues probablemente desde 1.6, 1.8 gramos sobre kilogramo libre de grasa, ya no hay tanta diferencia. O sea, ¿qué tan seguros estamos de que 2, 2,5, 3, ¿no? Gramos sobre kilogramo al día, ¿no? Pero bueno, creo que esto igual sirve mucho como ejemplo para dejar en claro que es muy difícil decir que justamente, regresando a la frase con la que inicié esto, que algo esté científicamente comprobado. Para empezar, de ahí genera un poco de ambigüedad que es científicamente comprobado. Repito, probablemente se refiere a que hay un acúmulo de evidencia bastante fuerte sobre tal práctica, pues ya está bastante respaldada o evidenciada que funciona, ¿no? O sea, depende igual que esté buscando la, 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 la la investigación. Ya sé, por ejemplo, se me vino a la mente la creatina, ¿no? La creatina ya tiene evidencia bastante sólida en que, oye, en lo que respecta a rendimiento en deporte, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente la parte de fuerza, la parte de resistencia, si no me recuerdo también, pues ya tenemos evidencia bastante sólida, ¿no? Que obviamente yo no tengo idea de cuánta, no tengo idea, mejor dicho, de los autores, de cuántos, pero pues sí quiero suponer que existen bastantes metaanálisis, hay bastantes metaanálisis que por así decirlo están en lo más alto de la pirámide, ¿no? Pero pues obviamente no me sé los autores de cada metaanálisis. Tuvimos una plática ahí con Scott Forbes, guiño guiño, un gran investigador de creatina en el mundo, entonces para quien guste ir a verlo ahí en Jim Rats. Pero obviamente ya, por así decirlo, tener en cuenta la eficacia, ¿no? De la creatina, la seguridad de la creatina, oye, pues ya tenemos un acúmulo, ¿no? Y pudiéramos decir que la creatina está científicamente comprobada, y es correcto. Pero, repito, eso es desde mi entendimiento, ¿no? O sea, yo considero que a eso se refiere científicamente comprobado. Pero yo no creo que científicamente comprobado, o más bien discrepo que científicamente comprobado significa que es verdad, porque la verdad en sí es difícil, o sea, la, alguna vez, igual, parafraseando una vez que lo mencioné en una conversación que tuve con el buen Kevin Villa, oye, la ciencia no es perfecta ni pretende serlo. Sin embargo, hoy en día es lo mejor que tenemos para obtener información y obtener evidencia. Eso es lo mejor y eso es importante. La literatura científica lo que hace es jugar el rol de, por medio del método científico, otorgarnos evidencia. Y esa evidencia para que podamos, perdón, ejercer cierta práctica que a lo mejor a nosotros nos haría sentido, pero por el hecho de que a ti te haga sentido no significa que sea lo mejor o que sea eficaz o que depende de lo que estés buscando, ¿no? Sino que requieres de evidencia, ¿no? Justamente para que eso que estás haciendo sea coherente, ¿no? Eso alguna vez lo escuché. Ahorita ando un poquito clavadito con con temas de filosofía y lo demás, y está interesante. Y justamente la parte de la lógica, ¿no? De cómo se hace lógica. Que pudiéramos muchas veces malgastar el término como, pues es que es lógico. Pero realmente lógica es algo muy interesante y es cómo nos regimos en general en el día a día y cómo podemos, por así decirlo, o más bien dicho, es una forma en la cual podemos ordenar el conocimiento, ¿no? Y esta, por así decirlo, esta búsqueda, la cercanía de la verdad, ¿no? Por medio primero de premisas, ¿no? Y esas premisas ver que sean válidas y después que sean coherentes. Y está bien interesante porque justamente aquí es donde tienes que echar un pasito atrás tú, porque al final a mí, ahorita poniéndome a mí como ejemplo, se me vino mucho a la mente mi yo del 2019 en donde justamente el hecho de leer artículos, o bueno, de utilizar artículos como, mira, pues aquí está mi cita, ¿no? Lo saqué de aquí y lo demás, te hace como, o te da de repente buscando este síntoma de superioridad y de decir, es que yo sé, o sea, yo estoy haciendo cosas científicamente comprobadas, ¿no? Ah, creo que hoy en día es interesante
entender, o más bien dicho, entender qué rol juega la evidencia científica, ¿no? Porque es eso, es literatura científica, lo que hace es otorgarnos evidencia científica en base a una problemática que nosotros tengamos con nuestros clientes, ¿no? Y eso es igual importante dejarlo en claro, no somos investigadores, no somos científicos, la gran mayoría, algunos sí, no tengo ni la menor duda que muchos tienen formación, este de posgrados académicas en investigaciones y obviamente definitivamente están más cualificados para poder eh, realizar ciertas, o más bien dicho, para poder llegar a ciertas conclusiones de una manera un poquito más abstracta, si lo queremos ver así, por poner un ejemplo de llegar a conclusiones sobre cierto artículo que están haciendo búsqueda, ¿no? O están haciendo, o están buscando alguna solución o identificar algún problema en cosas ya un poquito más específicas, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor muchas veces pensamos como de, es que a mí no me interesa lo que funciona en el artículo, a mí me interesa lo que funciona en realidad, pero dependerá mucho igual de cada persona. Probablemente saber qué, por así decirlo, qué cascadas de señalización se activan más, menos a la hora de que existe un estímulo mecánico, ¿no? Por poner el ejemplo de la hipertrofia a la hora de que existe un estímulo mecánico lo suficientemente fuerte, ¿no? Lo suficientemente capaz de activar a la gran mayoría de unidades motoras de alto umbral con la cercanía al fallo, probablemente el entender qué cascadas de señalización se dan y todo lo que ocurre, ¿no? A nivel molecular pues sí, probablemente a un coach no le genere tanta diferencia entre llegar a unos resultados o no. Sin embargo, por ejemplo, lo que les comentaba, personas que se dedican a la investigación, que se dedican a hacer esto, pues por supuesto que les es interesante porque la intención es llegar a la verdad, ¿no? Con lo que les decía, la verdad va más allá de, de, de decir, funciona o no. No, es como decir, ok, a ver, sabemos que por poner un ejemplo, sabemos que, oye, de mayor volumen probablemente haya mayor hipertrofia, pero ¿hasta qué punto? Ok, digamos que hasta cierta cantidad de series. Ahora que ya tenemos entendido eso, ¿por qué se da la hipertrofia? ¿Qué ocurre en el cuerpo? ¿Qué pasa con la fisiología? ¿Qué pasa con las cascadas de señalización? ¿Qué tiene que estar regulado a la alza, a la baja? Todo eso se hace para llegar justamente a una verdad, que repito, es muy complejo de hacerlo, es muy complejo de llegar a eso y obviamente se requiere de un entendimiento un poquito superior al de la gran mayoría de un profesional del día a día, de un profesional, de entrenador profesional. Ese tipo de investigación que se le conoce más como investigación básica, ¿no? Investigación un poquito más enfocada a ese lado son, a pesar de que pudieran verse como, es que eso no es importante, o sea, yo nada más quiero saber cuánto volumen hacer. Realmente sí lo es, porque al final estamos buscando o se está teniendo en cuenta cómo llegar a esa verdad, ¿no? Y muy probablemente en base a esas búsquedas se complementan ambas líneas, ¿no? O sea, todo esto que es investigación aplicada, que es, oye, ya investigar a grupos de personas, por poner el ejemplo que se me viene más a la mente, la parte de de investigar protocolos de entrenamiento, ¿no? Protocolo de entrenamiento en grupo A y grupo B, ¿no? Y ver cuál protocolo, mejor dicho, qué grupo respondió mejor al protocolo, etc. O sea, ya llevarlo a la práctica, investigación aplicada y ya la investigación básica, mecanicista, si no me recuerdo igual se le menciona así, pues es ya investigar qué sucede ya a nivel molecular, qué está sucediendo, ¿no? Y ambas son relevantes, ambas son importantes, ¿no? Pero bueno, justamente, repito, es difícil hablar de esto porque al menos yo hoy lo veo más con un sentido de curiosidad, o sea, con un sentido de curiosidad y con un sentido de máximo respeto. ¿Por qué? Porque mi intención no es venir acá, conversar con ustedes y decir, sí, claro, yo me sé las respuestas, vengan, yo les digo cómo hacer cosas evidence-based y lo demás. Yo creo que no, yo creo que es un campo bien bonito cuando ya te acercas a esta parte del conocimiento, del entendimiento en sí, pero obviamente de mucho respeto hacia no pensar que porque, ya me hizo Eureka, ya sé por qué A es B. Y curiosamente te pasó únicamente porque leíste un artículo, ¿no? Probablemente no. O sea, ah, el oro no se encuentra a primera vista, ¿no? O sea, hay que rascar, hay que meterle, hay que sacar mucho lodo, mucha tierra, mucho desperdicio para llegar a cierto entendimiento. Y eso toma tiempo, ¿no? Y creo que eso igual es interesante porque al menos yo me gustaría dejar ese ligero mensaje, tal vez a algún profesional entrenador que esté por acá, que esa es nuestra intención. O sea, nuestra intención no es estar en redes y decir yo sé más que tú.
Nuestra intención es simplemente ser mejores profesionales y todos partimos de contextos bien diferentes, todos partimos de contextos de herramientas diferentes, ¿no? De cosas que a lo mejor hay personas que les da más que a otras, entender cierto tipo de textos se les da más que a otros, pero al final de cuentas no se trata de que yo como entiendo más soy mejor que tú, sino más bien es como que yo puedo entender esto, ahora yo voy a esforzarme por entender más sobre esto, ¿no? O entender cosas en las que yo me quiero especializar y también entender que hay cosas que no vamos a entender o cosas que simple y sencillamente no valen la pena porque es algo en lo que tú como profesional del día a día, pues no te estás especializando. Entonces, no vale la pena entenderlo o no vale la pena sumergirse tanto porque a lo mejor es algo que no vas a ver en el día a día, pero no por eso verlo con menosprecio, sino al contrario, verlo con respeto y decir, oye, ¿sabes qué? No estoy lo suficientemente bien informado sobre esto, tendría que investigar, tendría que preguntar a colegas y de ahí empezar a enriquecer justamente más tu criterio, tu práctica. Yo creo que esa es la intención y dejar un poquito al lado justamente esa parte de cómo soy basado en evidencia, todo me lo dice la ciencia. Pues es que la ciencia no te va a decir nada si tú no te estás planteando las preguntas correctas. O sea, tienes que saber qué está pasando, qué quieres responderte a ti, para a partir de ahí tratar de hacer la mejor búsqueda de evidencia y teniendo en cuenta que muy probablemente no vas a encontrar una respuesta así tal cual a lo que estés haciendo, sino más bien vas a tener que conectar, por así decirlo, ciertas ideas y tratar de que esas ideas conectarlas con un artículo que pueda darte un poco de luz respecto a ello y como decir, pues probablemente si esto pudiera ser eficaz, ¿no? O pudiera ser coherente con lo que estoy planteando, ¿no? Yo sé que eso sonó como muy ambiguo y estoy intentando buscar en mi mente un ejemplo práctico. Mm, pero bueno. A ver si ahorita se me ocurre. Pero antes de eso, pues sí, a grosso modo, identificar justo el rol que juega la literatura científica y que la literatura científica está para ayudarnos, la literatura científica está para poder ayudarnos a tener mejores prácticas y saber, obviamente, que está en un desarrollo continuo, o sea, continuo, 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 que se siguen desarrollando y que obviamente van a pasos lentos, porque ya alguna vez lo hemos platicado en varios podcasts de Jim Bratz. La investigación no se hace de la noche a la mañana, no es una propuesta de como, sí me gustó lo que hiciste, pues vamos a hacerlo, ¿no? O sea, no creo. Son procesos muy rigurosos, son procesos que tienen que tener esa rigurosidad para que realmente pudieran significar piezas del rompecabezas que se está armando en esa línea de investigación o pues sí, en esa línea de investigación, ¿no? Ya sea en nutrición, entrenamiento, lo demás, creo que tomarlo con ese respeto y saber justamente que no, o al menos así lo veo yo, no basta únicamente con basarse de artículos, o sea, hay que tener un entendimiento mayor sobre las áreas, ¿no? Que ya están pues bien entendidas, las áreas básicas de las ciencias que rodean biología, sus ramas, fisiología, todo eso creo que es importante porque al final es difícil obviamente saberlo todo, pero si te vas a especializar en cierta área o sabes que estás más en contacto con ese tipo pues sí, de conocimiento, de área en general, pues vale la pena estudiarlo, vale la pena estudiarlo, vale la pena entenderlo, vale la pena preguntarlo. Y muy probablemente a medida que te acerques más vas a poderte formular mejores preguntas. Y esto lo digo con mera curiosidad, porque yo no estoy diciendo que es lo que a mí me pase. O sea, yo intento en hacer eso, intento en ser cuidadoso con lo que voy consumiendo, con lo que voy diciendo, con lo que voy poniendo en práctica. Porque al menos eso es lo que a mí me ha dado la evidencia, más allá de darme este sentido de superioridad, de decir, no, 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 es que yo soy basado en evidencia, yo soy comprobado en evidencia científica. Pues no, yo creo que eso al menos, así lo veo yo, es una obligación. O sea, es una obligación porque tú como profesional no puedes quedarte con el hecho de decir, pues es que me dijeron que sí funcionaba y ya. ¿Dónde quedó tu ética profesional de intentar hacer mejor las cosas? Pues claro que debes de saber dónde conseguir esa información y hoy en día lo mejor que tenemos es el método científico, no hay más, o sea, solo es eso, o sea, no es tanto el hecho de que eso te dé cierta superioridad o lo demás, o sea, no va por ahí, va por saber que esa es la mejor forma que tenemos actualmente de conseguir información. Actualmente, puede que a lo mejor cambie deja tú 5 años, tal vez cambie en 200 años probablemente, pero ahorita actualmente esa es la época en la que vivimos, la etapa en la que vivimos. Y al menos aquí sí considero que depende de cada uno de nosotros y también al mismo tiempo de las personas que están con nosotros, que nos contratan desde la parte de nutrición, entrenadores, que tienen también tienen que tener también esa parte de saber cómo cómo está llevándolo sus entrenadores, ¿no? Y también tener esa parte de tener esa exigencia, por así decirlo,
de saber qué está sucediendo, por qué están haciendo X o Y, o sea, todo eso es importante porque al haber esa exigencia también de las personas con las que se entrena, pues obviamente la intención es hacer mejor las cosas, ¿no? Y que aquí igual va a depender mucho porque no se trata de comparar, es que yo estoy haciendo todo en base a este artículo. No, no recuerdo quién, creo que sí me recuerdo fue Martín Réfalo, que decía justamente que las personas que son, parafraseándolo también, porque no recuerdo la frase, pero no basta con ser basados en evidencia, tienes que también tener esta parte de buena heurística, ¿no? Que si no mal me falla por ahí, es como la forma en la cual tú te acercas a resolver cierta problemática, ¿no? A resolver o llegar a cierto nivel de conocimiento. Y eso ya va a depender de cada entrenador. O sea, yo creo que ahí es lo interesante, ahí es donde obviamente va a haber marcadas diferencias y no porque yo tenga tal forma de hacer las cosas va a ser peor que la tuya o mejor que la tuya. Va a depender, pero creo que todo esto al final sí está basado en, obviamente, adjudicarte la evidencia que hay en la literatura científica, la evidencia que tú llevas como coach y toda esta metodología justamente ya muy mencionada en gran parte de los videos, basada en evidencia, ¿no? Ser una persona basada en evidencia, que justamente ocupas la literatura, ocupas tu práctica diaria, ocupas lo que tienes al frente y empiezas a resolver problemas, ¿no? Y obviamente no es lo mismo la experiencia que tiene tal vez un entrenador que lleva 2 años asesorando gente con un entrenador que lleva 40, que lleva 30, que lleva 20. Pues claramente va a haber una superioridad interesante porque ellos probablemente ya tengan afianzado otro tipo de sistemas, los cuales saben que les funcionan, o más bien dicho, saben que esas son las cosas a las que les deben de prestar importancia y las que muy probablemente les van a dar resultados en el largo plazo a las personas que estén asesorándolos, ¿no? Hago mucha referencia sobre todo esta parte en la que igual yo estoy metido, ¿no? La parte del coaching online y todo esto, ¿no? Creo que eso igual es relevante porque yo me atrevería a decir que sí hay cosas que se pueden trasladar a otras áreas, ¿no? La parte de nutrición y entrenamiento tal vez en otra área, pero pues me gusta más hablar por lo que me ha tocado a mí, no por el área en la que estoy. Entonces, pues sí, a grosso modo esa era una de las cosas que me gustaría dejar en claro y creo que tal vez un ligero mensaje es hay que dejarse pelear, o sea, creo que la intención siempre va a ser tratar de hacer lo mejor que tengamos y ya no verlo como un, soy o no soy, es que es la obligación del profesional usar la evidencia científica para recaudar la mejor información que haya, ¿no? Y al mismo tiempo no verlo tampoco como de que como yo lo hago, soy mejor que todos. No, es que es nuestra obligación. O sea, no es algo que tenga que hacer mejor coach o nutriólogo. Es que es tu obligación basarte en eso, porque de otra forma, obviamente está la parte que mencionaba hace un momento, la metodología basada en evidencia, que también tiene una labor muy importante, la evidencia que tú vas generando en tu práctica, pero obviamente pues va a ser una evidencia muy limitada, porque no es una evidencia, bueno, no va a trabajar por todos, yo creo que ha de haber personas que consigan una muy buena evidencia, pero obviamente no lo vas a comparar con la rigurosidad que existe en el método científico, ¿no? Y que al mismo tiempo, repito, la intención, citando igual a Mike Zurdos en uno de los volúmenes de más, creo que ese sí fue de los primeros. Oye, la evidencia científica te da, o sea, al final las conclusiones es darte conceptos, no es darte tu práctica. Oye, tienes que hacer paso A, B y C y listo, tu cliente tendrá resultados. No, es darte un concepto. Pero obviamente eso igual yo creo, o al menos desde mi punto de vista, va a depender mucho de la habilidad, igual que tú tengas, de la experiencia, igual que tú tengas, de los conocimientos en generales que tú tengas. Y obviamente, entre más enriquecido estés de distintas áreas, ese concepto que puedas extraer, vas a poderlo aplicar y vas a poderlo ver de una manera más enriquecida que una persona que a lo mejor no está tan enriquecida en las demás áreas, ¿no? Entonces, creo que es un conjunto de muchas cosas. Creo que la evidencia está aquí y la tenemos que usar por obligación, por ética profesional y no ocuparla como una, al menos desde mi punto de vista, como una forma de marketing, ¿no? Oye, yo soy basado en evidencia, ven, cómprame. No, pues es que o debería ser nuestra obligación, ¿no? Como profesionales. Pero pues bueno, sin más, espero les haya gustado mucho este episodio. Eh, ahí toqué temas interesantes. Repito, era algo que se me vino mucho a la mente desde que vi ese estado y dije, órale, creo que sí. eh, hay mucho malentendimiento totalmente aún y creo que la intención, no estoy diciendo que yo tengo la verdad y que al final es algo con lo cual yo creo que así deberían de ser y manejarse. No, o sea, esto es, repito, es mi punto de vista, es lo que a mí se me viene a la mente y creo que son cosas que podrían resultarles valiosas para algunos no, y también está completamente bien, ¿no? Solo es sacar un poquito, por así decirlo, de que lo que se me viene a la mente, buenas ideas de repente que tengo y que me gustaría como dejarlas ahí plasmadas.
Entonces, pues nada, espero les haya gustado mucho este episodio. Repito, creo que el número 9 si no me estoy equivocando, o 10 probablemente, no recuerdo, 9 o 10. Pero pues bueno, sin más, curiosidad a tope, pensamiento crítico a tope y comprobado científicamente desde mi perspectiva es ambiguo, pero obviamente yo creo que el término bien utilizado pudiera llegar a generar o más bien dicho, pudiera conseguir el objetivo que estás buscando de manera muy interesante. Entonces, pero bueno. Sin más, muchas gracias a todos. Les mando un saludo, un abrazo. Ya saben, si les gustó, compártalo, denle like. No olviden links aquí abajo en la descripción. Gracias Essentials, código Ángel 10. Y pues bueno, saludos y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Sobres.